Bienvenidos los participantes al tercer módulo de Derecho Administrativo 2, en el cual vamos a desarrollar de una forma, también como les dije anteriormente, sucinta, dado que es un tema bastante extenso, pero pues buscaremos hacerlo lo más preciso posible, el tema de la competencia en el derecho administrativo venezolano. Fíjense. La ley orgánica de la administración pública, cuál es la base de todo el sistema normativo surgido en desarrollo del principio de la legalidad constitucional, establece el principio de competencia. La ley orgánica de la administración pública, el artículo 26, dice: toda competencia otorgada a los órganos y entes de la administración pública será de obligatorio cumplimiento y ejercida bajo las condiciones, límites y procedimientos establecidos legalmente. Será irrenunciable, indelegable, improrrogable y no podrá ser relajada por convención alguna, salvo en los casos expresamente previstos en las leyes y demás actos normativos. Entonces, se entiende que los órganos y entes de la administración pública tienen las competencias que les son atribuidas por el ordenamiento jurídico, en primer lugar. Después, esas competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico son de obligatorio cumplimiento para esos órganos y entes, ¿sí? No pueden decir, bueno, en este caso voy a renunciar a esa competencia. No se puede renunciar. Esas competencias en principio son indelegables, es decir, que estoy obligado a ejercerlas por mí mismo como órgano o ente, pero pues eso está regulado también por cierto principio, que es cierta normativa, que sí establecen y sí facultan para las delegaciones, pero con el cumplimiento de unos requisitos previstos en esta misma ley. Toda actividad realizada por un órgano manifiestamente incompetente o usurpada por quien carece de autoridad pública es nula y sus efectos son inexistentes. Es decir, si hay una decisión administrativa que violente el principio de competencia, donde un órgano o ente ejerza la competencia correspondiente a otro, es decir, que ejerza una atribución para la cual es manifiestamente incompetente, va a determinar que esa actuación sea nula de toda nulidad. En el caso de que una disposición legal o administrativa otorgue una competencia a la administración pública sin expresar el órgano o ente que debe ejercerla, se deberá entender que corresponde al órgano de administración central con competencia en razón de la materia. De existir un ente con competente en razón de la materia, le corresponderá el ejercicio de dicha competencia. Es decir, si se concede, supongamos, al municipio la competencia de regular alquileres de determinados comerciales, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿a quién le corresponde? Si hay una dirección de inquilinato, si se le delega esa competencia, se entiende que esa delegación va generada encima en persona de ese órgano o ente. En el caso que una disposición legal o administrativa otorgue una competencia a un órgano, este es el artículo 27, a un órgano o ente de la administración pública sin determinar la unidad administrativa competente, se entenderá que su ejercicio corresponde a la entidad administrativa con competencia por razón de la materia y del territorio en el segundo nivel jerárquico del respectivo órgano o ente. Es decir, si se atribuye competencia a un órgano o ente, cuando estamos hablando de un ente, estoy hablando de los entes territoriales o funcionales, la nación, los estados y los municipios, o los entes funcionales, institutos autónomos, fundaciones, empresas. Si se delega competencia a uno de esos entes sin indicar cuál órgano dentro de su estructura administrativa, debe entenderse que corresponde al órgano previsto dentro de la estructura administrativa con competencia en la materia en la cual se hizo esa delegación. Ahora bien, la competencia se entiende otorgada de forma expresa y que no puede ser derogada. Pero, de alguna forma, la competencia, como es el ejercicio del poder, es uno solo y debiera estar comprendido, digamos, dentro de la, como dijéramos, de la centralidad del poder. Es decir, el Estado debiera
asumir todas esas competencias. El Estado considerado de una forma centralista. Pero una de las formas, lo que se llama las desviaciones de la competencia, que no implica algo irregular esa desviación, sino simplemente formas de la competencia que tengo atribuida, pues la puedo llevar a otro nivel para que la ejerza otro órgano o ente. Y por tanto, existen unas formas de desviación de la competencia, como sería la descentralización y la delegación. Por ejemplo, la delegación, la desconcentración, la delegación en sus dos formas: delegación orgánica, delegación intersubjetiva, delegación de gestión, encomienda de gestión y delegación de firma. Poco a poco iremos hablando de ellas. ¿Qué es la descentralización? La descentralización implica que si un poder central, imaginemos el Ejecutivo Nacional, tiene todas las competencias dentro de sí, vamos a ir desgajando parte de esas competencias. Imaginemos que el poder central está representado por la Presidencia de la República, que es la Presidencia y el Consejo de Ministros. Pero imaginemos solo la Presidencia de la República ejerciendo todas las competencias. Pues bien, de repente tomamos una de esas competencias, la apartamos y se la damos a un ministerio, ¿verdad? Por ejemplo, o tomamos una de esas competencias que le corresponde a un ministerio y por medio de la creación de una ley, tomamos esa competencia y se la trasladamos a un instituto autónomo que va a estar adscrito a ese ministerio. Entonces, al referirse a la descentralización funcional, cuando estoy hablando de centralizar en razón de las competencias, de las funciones que se ejercen específicamente. Los titulares de la potestad organizativa, artículo 29, podrán crear entes descentralizados funcionalmente cuando para el mejor cumplimiento de los fines del Estado así lo requiera. Estos entes descentralizados funcionalmente pueden crearse con forma de derecho público y con forma de derecho privado o denominados también con fines empresariales. Entes descentralizados con forma de derecho privado y con forma de derecho público. Los entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho público son los institutos autónomos que son creados por ley. Entonces, por ejemplo, el Instituto Autónomo Municipal de la Feria de San Sebastián es un ente descentralizado funcionalmente con forma de derecho público, porque acude a una previsión de la ley que exige que se cree un organismo también dentro de la estructura del Estado y que debe ser creado por ley, porque estos institutos autónomos solo pueden ser creados por ley. Por eso se dice que es con forma de derecho público, porque solo el Estado puede crearlos, descentraliza una función y se la encarga a ese instituto autónomo. Pero el Estado también puede realizar una serie de creación de unos organismos, de unos órganos con forma de derecho privado, es decir, que puede constituirse como se constituiría los particulares. Nosotros como particulares podemos decir, vamos a constituirnos en forma de asociación civil, en forma de compañía anónima, por ejemplo. Bueno, el Estado también lo puede hacer. El Estado puede constituirse para el ejercicio de determinadas competencias y descentralizar esas competencias con forma de asociación civil, de fundación, que sería entes descentralizados funcionalmente, sin fines empresariales, no reflejan un ánimo de lucro, y entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales cuando el Estado toma forma de compañía anónima. ¿Cuál es la compañía anónima por antonomasia más conocida del Estado venezolano? En realidad es Petróleos de Venezuela o PDVSA, tiene forma de compañía anónima. ¿Cómo sabemos nosotros cuando la compañía anónima o la asociación civil o la fundación es del Estado? Pero bueno, si el Estado, su patrimonio, su capital está conformado completamente por órganos del Estado, por fondos derivados del presupuesto público, es fácil saberlo. Pero cuando tenemos unos órganos mixtos que tienen participación privada y participación pública, ¿cómo sabemos que es un órgano del Estado? Porque debe determinarse que exista dentro de la conformación de su patrimonio un porcentaje decisivo para entrar a considerar
que es un órgano del Estado, es decir, que tenga más del 50%, el 51% del patrimonio de la empresa, de la asociación civil o de la fundación, sea patrimonio público, así sea de varios entes públicos. En esos casos, estamos conscientes de que estamos frente a un ente descentralizado con forma de derecho privado que es de naturaleza pública. La descentralización territorial conlleva a desgajar también esas competencias, pero en un nivel territorial. Es decir, territorialmente, la estructuración del Estado venezolano en un poder nacional, en un poder estatal y en un poder municipal con sus diversas expresiones, conlleva el ejercicio de lo que se llama la descentralización territorial. Luego de, bueno, tiene algunas cosas, algunas particularidades que obviaré en este momento para hacer referencia a la denominada delegación. La delegación que no ha de nombrar cuando se dice, bueno, este órgano que tomó esta decisión ha obrado por delegación. Esa delegación implica que el órgano que tomó la decisión no era el órgano que originariamente era competente, sino que esa delegación le logró transferir la competencia, hacer una desviación de la competencia para que sea este órgano, este último, el que tome la decisión. Tendríamos dos tipos de delegaciones previstas en la ley orgánica de la administración pública: la delegación intersubjetiva y la delegación interorgánica. La delegación intersubjetiva, artículo 33, dice: la administración pública nacional, la de los estados, los distritos metropolitanos y la de los municipios podrán delegar las competencias que le están dadas por ley a sus respectivos entes descentralizados funcionalmente de conformidad con las formalidades que determine la presente ley y su reglamento. Dice intersubjetiva porque es entre dos sujetos de derecho público: la nación, el estado o el municipio de que se trate, a un órgano, un ente, en otros casos es un ente descentralizado funcionalmente, un instituto autónomo. Entonces, la nación, la república, el estado o el municipio de que se trate puede delegar funciones a un ente descentralizado funcionalmente, a un instituto autónomo. Pero también existe, no entre entes propiamente, personas jurídicas de la administración pública, sino entre órganos, órganos que no tienen personalidad jurídica, sino que son parte de la estructura de una persona jurídica. Entonces, supongamos, tenemos el Estado Táchira, ¿verdad? Es un órgano, es un ente descentralizado territorialmente, un ente, y él está conformado por órganos, Tiene una estructura que está conformada por órganos. Dentro de esa estructura orgánica, las partes de ese ente que es el Estado, la gobernación del Estado, dentro de esas partes puede ejercerse también delegación dentro de las competencias que ejerce un órgano, digamos, de un nivel superior a un órgano de nivel superior para transferirle esa competencia de forma temporal por ley y por ley no, por una disposición, un acto administrativo que va a venir a componer o a contravenir sin violar la disposición que establece la ley, porque la ley dice la competencia es de este, pero este órgano que originalmente la tenía, pues la va a transferir a otro. El presidente de la República, el vicepresidente, los ministros, ministras, los viceministros, los gobernadores, los alcaldes, alcaldesas y los superiores jerárquicos de los órganos y entes de la administración pública podrán delegar las atribuciones que les sean acordadas por ley a los órganos y funcionarios inmediatamente inferiores, bajo su dependencia de conformidad con las formalidades que determine la presente ley y su reglamento. Por ejemplo, se le delega la potestad de tomar la decisión en determinada área, de realizar determinada función con una serie de limitaciones, porque no procede esta delegación interorgánica ni intersubjetiva, ¿sí?, cuando sea
la adopción de disposiciones de carácter normativo. Es decir, yo no puedo, como presidente de la República, delegar la posibilidad, delegar la competencia para dictar reglamentos por la vía de la delegación interorgánica o intersubjetiva. Cuando se trate de la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. Es decir, yo no le puedo delegar, si yo soy el superior jerárquico y contra mí intentan el recurso jerárquico contra la decisión dictada por usted como órgano inferior, yo no puedo delegar en usted mismo la decisión de ese recurso jerárquico. Cuando no se puede delegar porque la ley lo prohíbe expresamente, ¿sí? O cuando se trate de competencias o atribuciones ejercidas por delegación. Es decir, que si yo tengo una competencia, yo en un órgano administrativo de una jerarquía intermedia he recibido de mi superior jerárquico una delegación interorgánica, yo no puedo a su vez, a mi vez, delegar esa competencia en un órgano inferior. No lo puedo hacer porque ya no estoy capacitado para hacerlo. La consecuencia de estas delegaciones, por ejemplo, la consecuencia de la delegación interorgánica, los funcionarios o funcionarias del órgano al cual se haya delegado una atribución serán responsables de su ejecución. Los actos administrativos derivados del ejercicio de las atribuciones delegadas a los efectos de los recursos correspondientes se tendrán como dictados por la autoridad delegante. Es decir, si el alcalde delega en un director una competencia para el ejercicio de los recursos, se entiende que ese acto fue dictado por el alcalde, por el que delegó la competencia. Sigue siendo el titular, solamente que temporalmente está definiendo que se haga por un órgano de una potestad inferior, pero se entiende que fue dictado por el alcalde. Se entiende para los efectos de la determinación del recurso jerárquico, no para el caso de la atribución de la competencia, porque en este caso el órgano que recibió de la delegación es quien va a obrar el órgano y en todo caso el funcionario, y lo que haga o deje de hacer en ejercicio de esas competencias sí va a ser responsabilidad personalísima del órgano que recibió y del titular del órgano que recibió la competencia delegada. Por último, quisiera hacer referencia a dos conceptos, la delegación de gestión y la encomienda de gestión. La delegación de gestión dice, el presidente de la República, los vicepresidentes, artículo 38, el vicepresidente ejecutivo, los ministros, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades de superior jerarquía, dentro de los municipios, de los entes descentralizados, etcétera, las máximas autoridades de todos los órganos, de todos los entes de la administración pública, podrán delegar la gestión total o parcial de determinadas atribuciones a los órganos bajo su dependencia, así como la firma de documentos en funcionarios o funcionarias adscritas a los mismos de conformidad con las formalidades previstas en esta ley o reglamento. Es decir, se puede delegar de forma parcial o total, determinada y de forma más permanente el ejercicio de esta competencia, e incluso se puede delegar en estos casos la potestad de firmar unas decisiones respectivas. Es decir, si por ejemplo yo quiero considero que no tengo suficiente disponibilidad de tiempo como órgano para certificar de repente ciertos documentos dados por mi despacho, y considero que debo buscar la forma de hacerlo más expedito para los particulares, para los administrados, pues sencillamente de repente puedo delegar en un tercero esa delegación de gestión para que me gestione y firme en mi caso esas certificaciones. Y la encomienda de gestión ocurre cuando la administración pública nacional, estatal o municipal encomienden total o parcialmente la realización de actividades de carácter material o técnico
de determinadas competencias a sus respectivos entes descentralizados funcionalmente por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos para su desempeño de conformidad con las formalidades que represente, que prevea el reglamento de esta ley. ¿Qué es caracterizarte en esta encomienda de gestión? La encomienda de gestión no supone la gestión de la cesión de la titularidad de la competencia ni los elementos subjetivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte y en los que se integre la concreta actividad material objeto de la encomienda. Es decir, esta encomienda de gestión es para que realice trámites materiales administrativos. La toma de decisiones la realizo yo, pero los trámites materiales, las gestiones, los requisitos, todo eso, todos los presupuestos, los procedimientos se van a llevar ante el órgano que yo le hice la encomienda de gestión. No le transfiero completamente la competencia porque la materia decisoria la tengo yo. Esta, en términos muy generales, es la visión que se tiene de la competencia dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública y, por tanto, dentro del funcionamiento normal de la Administración Pública venezolana. Y con esto terminamos esta rápida visión del tema de la competencia dentro del sistema jurídico venezolano.